Muy buenos días, queridos amigos que están hoy presentes en este segundo día de nuestro programa de comunicación económica para periodistas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí estamos de nuevo Alicia Sepúlveda, Adriana y Rocío Guijarro del equipo de CEDICE para recibir hoy al profesor Carlos Gueder. Carlos Orlando Gueder es economista de la Universidad Católica Andrés Bello, con una especialización en mercadeo y finanzas del IESA. Además, es un experto analista financiero que ha trabajado en diversas organizaciones como el Banco Santander en esta área y además es investigador de CEDICE. Nos ha producido muchas investigaciones sobre este tema que nos está agobiando, como es la pandemia. Nosotros le hemos llamado el tiranovirus, porque en Venezuela no solamente es la pandemia, sino el régimen que nos acosa y que nos ha limitado nuestras libertades. Invitamos al profesor Carlos Gueder para que nos cuente pues cómo la economía y la pandemia están siendo un problema serio para las libertades en el mundo. La intervención, no la economía, la intervención de los estados en la economía. Y creo que va a ser bien interesante porque además tiene una serie de datos que les va a ustedes a impactar sobre el tema y que les va a servir para los trabajos que ustedes realizan como comunicadores. Quiero además decirles que pueden hacer sus preguntas o en voz alta, levantando su manita y nosotros le abrimos el micrófono, o por escrito a través del loguito que está allí, el icono que dice Q&A en la pantalla del Zoom, o por el chat también. Pero nos gustaría pues la interacción con ustedes y el profesor Gueder. Por aquí está Alicia Sepúlveda, nuestra economista organizadora del programa, para cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan ustedes a bien hacernos. Bueno, entonces sin más preámbulos, pues le pasamos la palabra al profesor Gueder. Espero que aprovechen al máximo esta interesantísima exposición de él, que sé que les va a gustar mucho. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días, gracias Rocío, muy buenos días a todos, gracias por sumarse a esta ponencia y bueno, espero que esté a la altura de las expectativas de ustedes. Lamentablemente no tengo el currículum periodista, pero sí me ha gustado siempre el tema periodístico bastante, así que creo hemos colaborado se dice, con varias publicaciones periódicas. En ese sentido, pues creo que hay sensibilidad con el tema. Entonces, no, mucho gusto. Pude ver los perfiles de los participantes y vi que hay, bueno, gente, comunicadores muy jóvenes. Yo diría que hoy en día la profesión de riesgo más fuerte, aparte de trabajar en personal médico, ser periodista en estos tiempos de pandemia, ya que los periodistas pues están teniendo la carga de comunicar información desagradable, tanto sobre la pandemia como su gestión, ¿no? Entonces, bueno, les propongo esta agenda. La idea es que interactuemos, que si tienen algunas preguntas o comentarios para mejorarla, la vayamos ajustando. Y bien, la primera cuestión particular es que estemos haciendo una ponencia de esto por Zoom. Pues esto se ha vuelto ahora la nueva normalidad y es algo que no era tan usual, pero bueno, pues tiene la ventaja de que tenemos plataformas tecnológicas para esto. Bueno, la agenda que les proponía era primero considerar, dado que vamos a hablar sobre pandemia, hasta qué punto esta pandemia es una pandemia. El tema del coronavirus, si lo ponemos en perspectiva histórica, ha sido único en cuanto al manejo que se le ha dado. Es algo que no tiene referencia histórica. Estamos navegando por un terreno desconocido. Ahora siempre es bueno saber un poquito de historia para entender y colocar las cosas en perspectiva. Luego, bueno, ver qué es el contexto en que cae el coronavirus también es único, ¿no? O sea, venimos teniendo una dinámica reciente de mucho populismo, de mucha retórica contra la migración, que no viene de los países nuestros como solía ser, sino de países desarrollados. Entonces, en ese contexto, este coronavirus y su manejo pues generan problemas. Eso creo que va a ser un núcleo importante de la ponencia. Luego vamos a ver cómo puede reaccionar la sociedad civil ante estos temas, algunas mejoras que se pueden hacer para que esto no restrinja más las libertades. Y por último, quería dedicar un espacio a cuál puede ser el papel de los periodistas en esta crisis.
y cómo pueden salir también fortalecidos en su actividad. Entonces, bueno, espero que esto esté en sintonía con la expectativa de ustedes. Si hay que modificar algo, vamos modificando. Entonces, bueno, avanzo y atento a cualquier consideración. Lo primero es, si nos ponemos, lo primero es destacar que toda vida humana es sagrada, ¿no? O sea, cuando hablemos de estadísticas del tema del coronavirus y digamos fallecimientos, etcétera, pues incluso si seguimos a la filósofa Ana Arendt, toda vida humana es un milagro, ¿no? Pues toda vida, toda persona tiene ilimitadas posibilidades de cambiar el mundo. Entonces, por favor, eso sí es muy importante. Cuando mencione cifras de contagios, de fallecidos, pues lo hago con respeto y dentro de esa dinámica. El principal problema que vamos a tener es que estadísticamente no es sencillo justificar que este coronavirus sea una pandemia. O sea, por ejemplo, la pandemia, hemos tenido varias recientes e incluso los más jóvenes recordarán cuando hubo el tema de gripe aviar, etcétera. Ha habido pandemia incluso hasta anualmente solo hay una de gripe. O sea, anualmente en todos lados hay una tasa de contagios de gripe hacia primavera y verano que es altísima, ¿no? Ahora bien, si nos concentramos en la pandemia más fuerte de los últimos años, la referencia que hay es la de la gripe española, que fue hace 100 años, hace un siglo. Bueno, fíjense, por ejemplo, ustedes son periodistas, lo interesante del tema, se le llama gripe española porque cuando esa epidemia comenzó, al final de la Primera Guerra Mundial, uno de los pocos países con libertad de prensa era España. Entonces, como la empezaron a reseñar desde España, se dio a conocer como la gripe española, pero no era gripe española, en realidad era una gripe porcina o una epidemia de influenza. No existía la penicilina, entonces imagínense la dimensión que esto llevó. Resulta que en esa pandemia falleció el 2,5%, 2% de la población mundial, el 2%, o sea, si lo traemos a cifras de hoy, de fallecidos, sería como si tuviésemos fallecidos por coronavirus casi 150 millones de personas, que es un número que ni remotamente tendremos, empezando por los contagios, nos llegan aproximadamente 10 millones. O sea, estamos colocándolo en cifras de hoy. Entonces, hombre, lo primero es que no ser insensible. O sea, no vamos a pensar que una pandemia se maneja pues, a grandes números, al volumen, ¿no? Que la pandemia es hablar de muerte y contagios al mayor. No obstante, la verdad que si uno coloca en esa referencia, hombre, esto no sabemos hasta qué punto realmente se puede considerar como una hecatombe global. O sea, aquella sí fue una, por ejemplo. Y luego hay muchos más ejemplos. O sea, si uno empieza a hacer historia de las grandes pandemias de la humanidad, desde la primera fue en Atenas en el 400 antes y pico antes de Cristo, las más graves que hemos tenido en la historia de la humanidad fueron la peste negra, que fue en el siglo XIV, y que incluso eso generó el Decamerón, ese famoso cuento de Perdón, colección de cuentos. Ajá, Orlando, ¿vas a compartir ¿sí? la pantalla? Ah, ¿la están viendo o no? No, No estamos Ah, viendo no, la qué pena, un segundito, presentación. ya pensé que la estaban viendo, ya va. disculpen. Disculpen Ya, ustedes. segundito, ya, espera, un segundito, pensé que la estaban viendo, ya. Bueno, mientras voy conectando. Entonces, lo que les quería colocar como problema inicial era ese, o sea, que realmente hasta qué punto esto califica como una pandemia en términos estadísticos, ¿no? Entonces, realmente es uno de los temas que valdría la pena debatir. O sea, realmente en cuanto a volumen, en cuanto a alcance, no tiene la significación estadística de otros episodios. Quizás lo que nos ha puesto en esta enfermedad como un problema más grave es el tema de la mortalidad que tiene, que sí es relevante. O sea, cuando alcanza una persona, sí hay una probabilidad no despreciable de que cause, de que cause fallecimientos, ¿no? Pero el alcance como tal en escala es un tema a debatir. Ahora, uno de los temas que más genera problemas con estas pandemias, que más inconvenientes causa, es cómo no solamente se contagian las personas y esto genera los daños directos por mortalidad, por enfermedad, sino también cómo se daña la red social de apoyo, ¿no? Uno de los problemas que tenemos más grandes es que la red de apoyo el soporte social se daña, porque la actividad económica de apoyo en estas pandemias, las personas que están produciendo, las personas que están ayudando, incluso el personal médico,
también entran en la lista de personas con problemas. Entonces, no es solamente el daño que se causa directo por la enfermedad, sino también por el tema de que se dañan las redes de apoyo, de producción, de soporte. Espero que estén viendo mi pantalla ahora. ¿La ven? Sí, ya se está viendo. Fantástico. Entonces, bueno, quería mostrarles, si nos vamos a un momentito, precisamente a la... Orlando, Ajá. Alicia ya las puso y está Ah, fantástico. Bueno, en la que hablas de, ¿es el coronavirus una pandemia? En la de las cifras. fantástico. Entonces, bueno, si están viendo en la siguiente, en la lámina siguiente, ¿cuáles son las estadísticas que tenemos actuales mundiales? Tenemos, la que está en pantalla, 10 millones de contagiados y casi medio millón de fallecidos, que en paz descansen. Si lo ponemos en términos de la población mundial, que son 7.500 millones de personas, estamos hablando del 0,15% exageradamente de personas. Fíjense una cosa que es bien amarga y quería traer a colación. Fíjense en esta lista que les traje de países, que compila cifras de varios países, nos da Bloomberg. Fíjense la dispersión que hay en los siguientes indicadores. Tenemos allí 4 indicadores. El primero es el número de fallecidos por millón de personas, ¿no? Estamos comparando Reino Unido, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur. La primera estadística es el número de fallecidos por millón. Fíjense la dispersión que hay, ¿no? O sea, casos como el de China, con eso viene una enfermedad que llega a 3 por millón. Y se va elevando hasta los niveles que tenemos sobre todo en Reino Unido, que ha sido el que más ha tenido mortalidad. Estas son tasas de mortalidad por millón, insisto, con todo el respeto y el dolor por los casos, ¿no? Luego los contagios, ¿no? Fíjense el rango de contagio, nos estamos moviendo entre, por millón, de nuevo, entre 60 contagiados por millón a casi, el número más alto son casi 8.000 por millón. Fíjense la dispersión enorme, que lo que nos lleva a pensar es, bueno, ya va, o hay algo que está mal, o por qué en unos países hay más incidencia que en otros. El primer problema es que quizás los países lo están midiendo de modo distinto. O sea, quizás no hay estadísticas completas. Pues bueno, en el caso de Venezuela sabemos y no es único. O sea, en otros países hay sospechas si la calidad de información es buena, porque el contenido político de esto es muy alto. O sea, la politización de esto es un problema y los periodistas son de los que más han padecido por ese tema. Una de las cosas que apoya lo que estoy diciendo es lo decepcionante que son las estadísticas de los test. Fíjense, la siguiente columna son los test por millar de personas. En algunos países se ha logrado, el que más ha logrado ser Estados Unidos, que son casi 100 por 1.000, pero es bajito, ¿no? O sea, en un mundo ideal deberíamos tratar de tener la mayor cantidad de identificación de casos, ¿no? De cuántas personas tienen la dolencia. Es difícil decir cuál es el valor óptimo, no van a testearnos a todos, ¿no? Porque hay grupos que tienen más riesgo, por ejemplo, pues los que trabajan en salud, las personas de edad, los que ya tienen algún cuadro clínico de daño respiratorio. Pero fíjense lo decepcionante del alcance en algunos países lo bajito que ha sido, ¿no? Incluso países desarrollados. Tiene el caso de Japón, de Francia. Y por último, indicador que es relevante, lo vamos a comentar luego, que es la cantidad de camas por millar de habitantes. Es un indicador muy importante. La media mundial está en unas 3 camas por 1.000. Vamos a ver que nosotros, en el caso de Venezuela, estamos mal situados, pero esto es un indicador importante. Ya ni hablemos de la disponibilidad de ventiladores, de unidades de cuidados intensivos. Entonces, en conclusión, primero diría, ¿cuándo definimos que algo es una pandemia de estas? O sea, ¿cuándo podemos hablar de una pandemia? Si lo ponemos en perspectiva, quizás sea el tema de la tasa de mortalidad. Luego, hombre, la siguiente pregunta es, ¿será que la estamos definiendo mal porque no tenemos buena información, porque no estamos... en esto hay mucha conveniencia de información. Entonces, fíjense que incluso el referente de la gripe española, ¿no? De que se le llamó española porque uno de los pocos países que difundía estas noticias con libertad era España. Entonces, la verdad, el primer punto es, quería invitar a debatir eso y a pensarlo, pues, hasta qué punto es una pandemia y hasta qué punto el manejo ha sido muy desigual, muy raro y con unas cifras que no tienen sentido. Esa sería un poco la primera reflexión. Pero lo primero es busquemos estadísticas, busquemos datos sólidos y ahí los periodistas son fundamentales. Yo avanzo y si estamos todos juntos a la lámina que dice que el coronavirus cataliza tendencias liberticidas, ¿no? Pues sí, es un enredo, ¿no? Porque esta enfermedad llega el año pasado y especialmente los más jóvenes y los periodistas recordarán que el año pasado fue un año de mucha agitación social. Teníamos protestas contra desigualdad en Francia, los famosos chalecos amarillos, protestas en Chile, fue otro caso importante. Colombia, la vecina Colombia tuvo, Venezuela, pues tuvimos una situación particular el año 2019 por temas políticos.
Incluso era que comparativamente estuvimos tranquilos comparado con otras geografías en estos temas. Y luego hay una pelea muy importante que está pasando en China, que tiene que ver con Hong Kong. Hong Kong, que era pues, colonia británica, entra a formar parte de China a final del siglo pasado, y el acuerdo era que es lo que ha mantenido China, o lo que se venía hablando era de dos sistemas en un mismo país. O sea, como Hong Kong tenía toda esta libertad económica y todo esto heredado de cuando fue colonia, contrastaba con el sistema del Partido Comunista Chino. Entonces, el año pasado empieza un problema, que es que el Partido Comunista Chino, el gobierno central de China, dice que trata de pasar una ley que le permite a los disidentes políticos en Hong Kong traérselos a China pues, central, y hacerles procesos. O sea, de alguna forma una ley que permitía la persecución a los disidentes. Eso generó unas protestas tremendas, no tuvo quizás toda la repercusión en Venezuela o en los países nuestros de lo que se debía hacer, pero fue brutal, o sea, muy fuerte, la gente en las calles, sobre todo en Navidad. Entonces, hombre, cuando está toda esta agitación, por un lado por desigualdad y por otro esta pelea por libertad en Hong Kong, que es muy importante, es muy relevante, porque es tratar es la primera, es el único que le está poniendo en el mundo una contención al imperialismo chino. Y no lo digo por nada contra China, ni aquí nadie tiene nada con, con el pueblo chino, ni mucho menos, pero la realidad que tiene China es que tiene un partido comunista al mando, un partido único, y el premier de China, Xi Jinping, él ha logrado prolongar su mandato, ¿no? Entonces, es el único bastión que está resistiendo esto, mientras que China, en la mayor parte de la geografía, está apoyado regímenes de corte autoritario. Y mucha gente cree que esa es la solución. Entonces, el problema es que esta enfermedad salta en ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? Y ahí paso ya a la lámina siguiente. Pues que, hombre, que esto ha sido la oportunidad fantástica para parar esas protestas sociales, y también para imponerle a la gente una serie de restricciones que vamos a ver, que sorprende que no ha habido casi intensidad en contestarla. O sea, pareciera ser que se ha aceptado como normal, que nos encierren en la casa, que no podemos salir a trabajar, que no podemos salir a reunirnos con la gente que apreciamos, que si vas a entrar a cualquier lugar te hacen unos test, de si tienes fiebre o no, de pedirte los datos a diestro y siniestro. Y la gente mayor, dejarla encerrada en la casa, y los niños ahora sin clase. O sea, pareciera que eso se volvió normal y nadie lo está cuestionando. Entonces, es preocupante, porque quiere decir que hay disposición a tolerar esas formas de represión. Es algo que es novedoso. Fíjense la virulencia que hubo por el caso de George Floyd y todo el tema de racismo, y sin embargo no dio para nada una virulencia comparable, protestando por la falta de libertad, por estar uno restringido, hombre, el daño que se ha hecho, ¿no? O sea, la destrucción de empleo, la destrucción incluso hay casos muy dolorosos de cómo se ha manejado la enfermedad. Mucha gente que ha quedado enferma y ha quedado aislada. O sea, la separación de la fama. Por eso yo planteaba un poco, usando términos médicos, aquí juego con los términos médicos por el tema de que estamos hablando de enfermedades y todo esto, de que hay un colesterol estatal bueno y un colesterol estatal malo. O sea, ustedes saben que esto es el tema del colesterol de alta densidad y baja densidad, el bueno y el malo. Hombre, hay un estado bueno, hay una dosis de gobierno de estado buena, necesaria, porque sin eso no habría paz, ¿no? O sea, si no hay un estado que proteja los derechos de propiedad, que proteja la seguridad ciudadana, que dé un mínimo de infraestructura, pues se nos hace inviable la vida social. Ahora bien, ese estado funciona, si cumple esas funciones, necesita un equilibrio de sociedad civil. O sea, necesita que haya una sociedad civil que le haga contrapeso, porque es la única forma de que el Estado no se convierta en otro opresor. Cuando, o sea, toda la teoría del Estado, el famoso Leviatán, que algunos de ustedes habrán visto en teorías políticas, plantea que necesitas un Estado que garantice la paz. Es la única forma de que la sociedad no esté en un estado de naturaleza, prácticamente de guerra civil, de despojo, ¿no? Si uno ve la historia, un libro muy, muy interesante, que yo no lo menciono en esta presentación, pero que salió el año pasado y lo he mencionado en otras ponencias y en otros foros, se llama El Pasillo Estrecho. Es un libro que sacaron Acemoglu y Robinson. El Pasillo Estrecho, los mismos autores, Acemoglu y Robinson, de por qué fracasan los países. Y ese es el problema. O sea, tú, si creas un Estado fuerte que garantice la paz social, la única forma de hacerle contrapeso es
una sociedad civil fuerte, una sociedad civil que participe, que se integre. Y en ese sentido, el problema es que ese contrapeso se está limitando con esta crisis del coronavirus. ¿Qué otra cosa consideramos mal colesterol estatal? Pues lo siguiente, la invasión de información. En Venezuela no ha hecho tanto problema, aunque si entras, por ejemplo, en la plataforma Patria, que muchos la acceden para obtener los beneficios del gobierno, que es una de las la herramienta tecnológica más fuerte que tiene el gobierno de contacto ciudadano, es muy gracioso, ¿no? Porque sale primero toda una encuesta, pero tienes que decir qué síntomas tienes, y todo es poner que no, ¿no? Porque después saltas a cobrar alguno de los bonos que da el gobierno, ¿no? Entonces, de alguna forma está sesgando la respuesta de la encuesta, pues te vas a decir que estás enfermo para luego pasar a cobrar tu bono, ¿no? Ese es un ensayo, pero hay muchas más fuertes. O sea, si nos vamos aquí la herramienta de control más fuerte es esta, el celular. Se ha convertido en la herramienta, por ejemplo, en Corea del Sur, que ahí sí tienen todas estas redes 5G y todas estas redes más avanzadas de tecnología, allí colocaron unas aplicaciones que sí te miden y te geolocalizan, si existe esa palabra, o te localizan geográficamente, saben dónde estás. O sea, si tú estás contaminado o hay indicio de que estás contaminado, saben inmediatamente dónde estás y con quién estás interactuando. En Colombia, yo estoy ahorita conectado de Colombia, por ejemplo, aquí en Medellín, que ha sido una ciudad que ha tenido mucho elogio en el manejo de la crisis, se instaló una aplicación llamada Medellín Te Cuida, donde se han registrado empresas y ciudadanos. Ha habido protestas de grupos que siguen, y esos grupos son muy importantes, que siguen el manejo de tecnología y cómo afecta a los ciudadanos. Hay ONGs dedicadas a eso, a monitorear si las aplicaciones que usamos son aplicaciones que protegen nuestra integridad de nuestros datos, nuestra privacidad. Y en el caso de esta aplicación hubo incluso alguna acción judicial de Medellín Te Cuida, porque estaban pidiendo información que es personal. Aquí pasa, me imagino que todo el que está yendo, te piden en los centros comerciales, en los lugares, tus datos, información tuya privada. Entonces, de alguna forma, ese problema de que la gente ya no le presta tanta atención a su información privada es una herencia de las redes sociales, ¿no? Eh, las generaciones de más edad se sorprenden de cómo en las redes sociales colocamos información que antes se consideraba privada y hoy en día pareciera que hemos perdido un poco la valoración de esa privacidad. Eso es peligroso porque le sirve a los gobiernos y le sirve a las corporaciones también que busquen información para fines monopolísticos, ¿no? Y bueno, ¿qué otro tema tenemos? Bueno, tenemos dos grandes enredos en esta enfermedad. No es tanto la enfermedad en sí, insisto, que ha generado todo este dolor, sino las consecuencias de dolor y sufrimiento que está generando el manejo de la enfermedad. Sin irnos al caso de Estados Unidos, que llevan casi 50 millones de empleos perdidos, aterricemos a los países nuestros, y en los países nuestros, en Latinoamérica, el principal problema es la informalidad económica. Por ejemplo, acá, que está entre el 50 y pues ya el 80% en algunos países. O sea, acá necesitamos gente que vive del rebusque diario, que sale a la calle a trabajar, y esa gente se quedó sin medio de ingreso. Eso, la consecuencia más peligrosa que tiene es que dejándose a las personas sin empleo, especialmente a grupos vulnerables, personas de más edad, mujeres, gente joven, pequeños emprendedores, el gran enredo que tiene es, bueno, ¿y ahora cómo yo compenso a estas personas? Entonces, los gobiernos del mundo desarrollado están haciendo unos paquetes de ayuda salvajes. O sea, estamos hablando de que es la primera vez en la historia de la humanidad, bueno, reciente, pero difícilmente encontraremos una referencia de cómo se autorizó un gasto a unos niveles únicos. O sea, todos los que estudian economía, hablamos de estas cosas, hablas de la Gran Depresión del año 1929 y de las ayudas del gobierno. Y que, o sea, hace 100 años era una novedad que el gobierno estuviera con el presupuesto desequilibrado. Ahora estamos hablando de niveles de déficit fiscal, o sea, de descuadre en las cuentas del gobierno que están entre el 10 y el 20% del PIB. O sea, y los bancos centrales imprimir plata también a lo loco. Claro, nadie lo cuestiona, pues no, claro, es normal, tenemos que hacerlo, porque ¿quién rescata a una economía que entró en esta parálisis? Pero la parálisis la causó el gobierno, la causó el gobierno creando medidas como encerrar a la gente en su casa, detener hay negocios que están heridos de muerte, ¿no? Los que tengan familiares o estén en esos negocios, restaurantes, gimnasios, todo lo que sea, de salas de cine. Entonces, has creado, o sea, de alguna forma, con este virus, una política económica que además en todo el mundo tan restrictiva, que las consecuencias van a significar más gobierno para reparar el problema. Entonces va a tener que ser estas medidas y luego, imagínense, empieza el nuevo enredo, ¿no? Como se destruyó empleo del propio país, saldrán los gobiernos a decir, debo proteger el empleo de mi país.
ya las migraciones que eran mal vistas, que fueron los argumentos de campaña política y de victoria en Estados Unidos, en Reino Unido fue lo que lideró el Brexit, la guerra, que no queremos migraciones, que no nos gustan las migraciones, pues ahora mejor que nunca para todo ese enfoque, porque no solamente tienes todas las restricciones sanitarias que vas a empezar a poner y va a ser otro mecanismo de discriminación, restricciones sanitarias para las personas, para el comercio internacional, todo eso, sino que también vas a tener el hecho de proteger mi empleo nacional. Y aquí, por ejemplo, empezó una campaña en Colombia, acá de Colombia, de compre colombiano, y empezó. Entonces, hombre, eso es un peligro, porque lo que va a resultar con eso es que con ese nacionalismo lo que hace es que la gente pague más caro, que ya los precios de comida y todo subieron, y con esos argumentos nacionalistas de pague más, compre lo nacional, proteja lo nacional, pues más restricciones, más barreras. Entonces, la verdad, es insólito porque nunca hemos tenido una crisis global así y que no fue generada ni por una catástrofe natural, aquí no había una guerra, aquí no había nada, sino un virus cuyo alcance dentro de la población mundial hasta ahora en 6 meses han sido 10 millones de personas en una población de 7.500 millones de personas, y por más mal medido que lo tengamos, la pregunta es, ¿será que se fue la mano de esto? Y después, una pregunta que es válida, ¿qué intereses creados ganan con esto? Aquí hay gente que ha ganado con esto, los gobiernos, los burócratas y negocios que se han visto fortalecidos. Incluso los niveles de la bolsa, del mercado bursátil han estado muy bien comparado con la economía. Bueno, hago una pausa porque estoy hablando mucho y quería ver un poco cómo vamos hasta ahora antes de entrar en la segunda parte. Atento a Eh, preguntas. Perfecto, gracias Orlando. Mira, acá hay una pregunta de Magali Guiliarte que te dice, ¿en cuánto se estiman las pérdidas económicas en Venezuela? Y otra cosa que quería comentar es que hablaste del tema de Hong Kong y he leído en alguna parte en los medios que el gobierno chino ha incrementado sus represalias con cierto éxito con Hong Kong. Entonces me gustaría también que comentaras eso. Entonces, la primera pregunta, ¿en cuánto se estima acá las pérdidas? Y conectes un poquito el tema Hong Kong. Muy bien. Pues el caso venezolano de nosotros es bastante atípico. O sea, cuando te digo cuantificar las pérdidas, ya el nivel esperado de caída del PIB de nosotros este año estaba por encima del 10%. 10%, sí. ¿Qué es lo que ha tenido, qué es lo que ha tenido el coronavirus de gracioso en Venezuela? Bueno, gracioso, perdón, no quiero sonar, pues, cuando digo gracioso es de inusual. Aquí no hay nada gracioso, pero todo esto es puro sufrimiento. No, lo loco es que, claro, miren, en este momento que todo el mundo está saliendo a gastar, o sea, sí, que yendo a tirar dinero, es la verdad, los gobiernos en todos lados. En el caso de Venezuela hemos sido conservadores, ¿no? O sea, no ha habido casi intervención del gobierno para paliar los efectos del coronavirus. Primero, la medición, pues, no, es bastante inexacta, ¿no? Entonces, y todos los que son periodistas están sufriendo el tema de que las cifras no son las correctas. Hay que estar en la trinchera para saber qué está ocurriendo. Pero la verdad, es una economía que ya venía con una recesión tan alta y que estaba tan cerrada. El coronavirus tiene, digamos, las siguientes características peculiares en Venezuela que hacen que realmente no parezca empeorar mucho el mal cuadro que ya venía, porque era la única economía que estaba cayendo este año en la región. Entonces, ¿qué son las cosas que lo hacen particular en Venezuela? Primero, que ya era una economía muy cerrada. Entonces, eso hace que los contagios por temas de viajes, etcétera, de comercio, sean eso baja esa fuente. Están entrando es por el tema de las repatriaciones y personas que están regresando pues por carácter humanitario a Venezuela. Pero si lo ven, por ejemplo, en Colombia, se está hablando de que hay unas 75.000 personas, 75.000, no llega a 100.000 personas que están volviendo cruzando la frontera. Y bueno, y entrando en esas atroces condiciones que los tienen allí en Táchira, ¿no? De que los encierran, etcétera, en confinamiento, en esos cuartel que tienen ahí de colegios, ¿no? Pero bueno, son 75.000 y la cantidad, o 100.000, pongamos, si se actualiza el número, pero la cantidad de inmigrantes venezolanos en Colombia son 1,8 millones, 1,8 millones. Entonces, la verdad es que no es tan significativo. Entonces, en ese sentido, primero, sigue en una economía que está muy cerrada, muy aislada. Segundo, y era una economía que venía de una recesión tan grande que el impacto que le está, o sea, lo que es novedoso para el mundo, parálisis económica, restricciones para poder salir, imposibilidad de tener acceso a cosas, ya en Venezuela era costumbre. Entonces yo diría que no es tanto el cambio de lo que venía, ya la recesión que se esperaba era grave.
¿Qué es lo que puede ser en Venezuela especialmente problemático ahora? Y es lo que nos está hiriendo. Lo primero, el daño que se le ha hecho al mercado energético. Ahí sí viene algo nuevo, y ahí sí yo creo que puede haber con toda esta parada económica, el petróleo, bueno, ustedes lo vieron, hace como 2 meses estaba incluso, tenías que pagar para vender petróleo, porque había una oferta tan grande que no había dónde almacenarlo. Entonces, si alguien quería vender petróleo, tenía que prácticamente pagar por deshacerse de él. Eh, el tema es que como la pobre Venezuela también la tenemos, que está produciendo mínimos históricos, que ni gasolina producimos ya, pues tampoco, o sea, esto fuese hace 10 años, sí sería una catástrofe porque es el principal ingreso fiscal, pero no, es que los volúmenes son muy, muy bajos. Entonces estamos produciendo, pues estamos, qué sé yo, depende de la estadística que tenga, no llegamos ni al 1.000.000 de barriles diarios ya prácticamente, ni gasolina. Entonces esa caída del mercado energético no es tampoco una fuente que complique mucho. Yo diría que en el caso de esto estábamos tan mal, que cuando estás así en una situación mala, eh, esto pega no pega tanto, ya comparativamente. Yo diría que sí hay dos problemas. Uno, que el gobierno no está dando ningún tipo de ayuda significativa para paliar los problemas de parón económico. O sea, el poquito de sector privado que había está entrando, está siendo castigado con esto. Y ha sido el sector privado que está supliendo cosas que el gobierno ha ido despejando. O sea, el gobierno está realmente dando poca ayuda y son más bien el sector privado lo que está tratando de generar ciertos rescates, ciertas ayudas. Pero el problema nuestro es particular. O sea, yo diría que tiene más consecuencias para nosotros. El enredo de la falta de gasolina que le puede tirar puede bajarnos el crecimiento hasta 5% más y irnos a una caída del 15%. Tiene más gravedad lo de la gasolina, realmente, que lo del coronavirus. Y lo digo con respeto, ¿no? Porque hay fallecidos, hay enfermos. Y dentro de todo, estamos en incertidumbre de medición que no nos deja claro. Concluyendo la idea, hay algo que está claro en todo el mundo, o sea, y es experiencia de la pandemia, por ejemplo, que hubo en el año, pandemia de la gripe española. Está comprobado que hay oleadas, o sea, ya está empezando la segunda oleada, ¿no? Yo diría que en todos lados ya hemos aceptado que viene una segunda oleada de coronavirus. O sea, los países que se han abierto, pues, que han empezado a abrir la actividad económica, han abierto el turismo, etcétera, un poco ya se están dando cuenta de que hay nuevos brotes. Y yo creo que más que nuevos brotes era que no se han medido, que eran casos que estaban por allí incubados. Entonces, si vienen esas oleadas, ahí yo sí creo que Venezuela podría tener algún repunte. Pero la verdad es tal el daño que se ha hecho a la economía privada, tal la dificultad de poder de compra, que yo veo más complicaciones por otros problemas como los que señalo. Y ni hablar ya de los problemas de infraestructura, pues ya estamos acostumbrados a vivir con corte, sin agua, con corte de agua, de luz. Entonces, acá la verdad es que no empeora demasiado lo que ya había. Y curiosamente, y cierro ya la idea, no ha habido, aquí no veo más desajuste. El gobierno no tiene plata. En la realidad es esa, o sea, no hay mucha más plata. Ya todos los recursos de imprimir plata a lo loco, etcétera, ya se agotaron, ¿no? Y no están entrando casi dólares. Entonces, el cuadro es preocupante. El problema de Venezuela es un crucigrama distinto. Acá vamos a ver que finalmente si se logra tomar alguna medida que trate de que el sector privado se reactive un poco, pero el sector privado es el que está supliendo las fallas del gobierno. No hay un plan de gasto que compense esto. No sé si respondí la pregunta de Magali con eso, pero el resumen, mira, el coronavirus no es la causa de crecimiento económico más grande ahorita. Venezuela tiene otros problemas más serios y yo creo que es mucho más duro el de combustible, que te puede bajar crecimiento otro 5% fácil al ritmo que está ahorita. Y incluso inflación ha bajado un poco. Es que estamos en una economía muy, muy deprimida. Y lo que la ha salvado de que no sea peor este tema es que está muy cerrada. Una economía muy, muy cerrada, donde el único foco de contagio está en el que dijimos, el poquito de migración que está volviendo al país desesperada, ¿no? Pero bueno, muy doloroso. Y en lo de Hong Kong, no, lo de Hong Kong sí, lo de Hong Kong sí, después si falta algo más me dicen y lo complemento. Y no, lo de Hong Kong, pues hombre, el Hong Kong nos decepcionó mucho porque en mayo, o sea, todo este enredo estaba prendido en diciembre, ¿no? Se genera lo del coronavirus y la cosa se calma un poco. Y nadie más habló de Hong Kong, ¿no? Incluso decía, bueno, buenísimo, le vino muy bien a China lo del coronavirus para calmar las cosas. Qué doloroso cuando en mayo, que se reúne el Partido Comunista Chino, no sé si algunos de los periodistas están acá lo vieron, entonces hacen la gran convención, pues, del partido. eh, Hombre, vuelven a retomar el asunto y otra vez la medida restrictiva, o sea, a lo macho, ¿no? O sea, aquí volví otra vez con la, con la misma medida, ¿no? El Partido Comunista
Entonces está alborotado. De nuevo la gente en Hong Kong ha reaccionado. La premier de Hong Kong incluso estuvo a punto de salir, de dimitir por todo este lío. No volvió, la pelea es muy fuerte porque lo que se está resistiendo en Hong Kong es que no, hombre, periodistas como ustedes podrían ser, pues prácticamente, no sé si extraditados, porque es el mismo país, ¿no? Pero sacados de ese régimen de libertad que tenía Hong Kong y conducidos a China, casi como presos políticos, ¿no? O sea, eso es lo que está en debate. Por este sistema era, insisto, el planteamiento de ella era un mismo país, dos sistemas. Es que es muy gracioso, es un caso de estudio, porque tienes un país de partido único, comunista, eh, bueno, pues abierto al mercado desde los años 70, como sabemos, pero por otro lado les devuelven los británicos uno de los países con más libertad económica del mundo, que es Hong Kong. Entonces, un enredo, es una batalla que es muy importante. Yo no, la verdad que no tengo suficiencia para exagerar la importancia de esa batalla, porque la capacidad que tiene ahorita el Partido Comunista Chino y el gobierno chino es muy alta. Tienen mucha influencia en América Latina, en África. Se han logrado expandir financiando gobiernos para extraer recursos naturales. Y el gran problema que hay es ese, que hay gente que cree, ojo, y no son solo en los países nuestros, en muchos lados creen que es ejemplar el manejo, que bien lo está manejando China. Claro, eso es lo que necesita, un gobierno fuerte para manejar estas crisis. Y ya vimos, cuando veíamos los números hace un ratito del caso de las estadísticas mundiales, pues hombre, las cifras de China no tienen sentido, eso no tiene, o sea, ¿cómo puede ser que tenga 3 fallecidos por millón, 60 casos por millón por ejemplo, y en el mundo esa cifra está multiplicada por 10 o por 100 o por 1000, o sea, no cuadra, ¿no? Y el país se debe ser el foco de estar lleno por estadística, ¿no? Es la región más poblada de todo el orbe, debe ser que tenga más casos. Es lógico, es de estadística. Entonces hay algo muy raro con esto. Y no entro en teorías de conspiración, que si el virus, si se fabricó, no se fabricó. De esas historias no me meto por ahí. Pero sí, el manejo político ha sido muy duro. Y lo de Hong Kong, ojalá que los periodistas le den más seguimiento a eso, sobre todo en Venezuela. Eso es clave, lo que se está definiendo allí. Y lo que lo puso en pausa fue esto del coronavirus. Bueno, no sé si estoy hablando mucho. Sigamos. Cuéntame. No, sigamos con la Sigamos. presentación. Muy bien, cualquier cosa me dicen. Y bueno, de nuevo, muchas gracias que estén conectados acá y tan tempranito con esto. Bueno, que es lo que es preocupante y es lo que decía que el sistema, después si quieren les podemos compartir la presentación a los Sí, participantes. se lo mandamos. Muchísimas gracias. Gracias Alicia de nuevo por toda la gentileza y la ayuda. El, el, yo diría que el sistema, usando de nuevo la terminología médica, tenemos debilitados los glóbulos blancos de la libertad, ¿no? Es muy sorprendente, la verdad, como nos hemos acostumbrado. A mí me pasa, pues yo mismo, o sea, cuando estoy diariamente, por ejemplo, hoy me toca el pico y cédula, que lo llaman acá. Acá te dan uno según el número que termina tu cédula, la mía termina en 7. Si es paro impar, te dejan salir. Es impresionante cómo nos hemos acostumbrado a eso como algo normal. O sea, es impresionante. La otra curiosidad es que o sea, esto ha descendido desde el gobierno central hacia cada ámbito. Entonces, por ejemplo, cada municipio ha implementado su propio estilo de estas normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bogotá, la capital aquí en Colombia, una de las medidas era por sexo. O sea, había unos días que se dejaba salir a los hombres, otros días las mujeres. Y hay cosas hilarantes, pues con todo el respeto, a las comunidades transgénero, etcétera, pues protestaban que qué día les tocaba a ellos salir. O sea, lo pongo de verdad como un comentario, lo ridículo que podemos ser en cuanto a estas medidas. O sea, ¿tú por qué andas restringiendo a la gente por su sexo a salir a la calle? O por su cédula. Además, es gracioso, pues lo de la cédula, resulta que también hay unos días que dejan, o sea, hay una semana que a mí me toca salir 4 días, otras que me tocan 5. O sea, cada quien está haciendo lo que le da la gana con esto. Cada gobierno ha implementado su propio estilo y cuidado. Eso promueve la corrupción de una forma tremenda, porque lo primero es que te paran y a ver si tienes suerte y no te quieren sacar dinero por andar circulando fuera de fecha o fuera de hora o lo que sea. Incluso entre los municipios ya se han puesto barreras. Bueno, en Caracas se está viviendo. Caracas, para saltar de Baruta a Libertadores es un enredo. Para pasar o sea, ahora resulta que cada municipio es una especie de república federal y cada quien hace allí la norma que quiere. Y eso se ha aceptado, ¿no? Una de las burlas que ponían
en el Chigüire Bipolar, que no sé si alguno de ustedes lo sigue, medio humorístico, era que las medidas sí estaban funcionando porque el coronavirus, por miedo a que lo matraquearan, una alcabala no estaba entrando a Caracas. Si hay alguien, creo que algo que cuando vi la lista de participantes, había algunos que están conectándose desde fuera de Venezuela, entonces matraquear es sobornar, ¿no? Entonces decían, no, el coronavirus está funcionando, el coronavirus no quiere entrar a la ciudad para que no lo sobornen en los puntos de control. Yo levanto todo esto ya, ya saliendo de esas anécdotas pintorescas de cómo cada entidad, cada territorio ha aplicado las medidas. El gran problema es que sorprende la docilidad, ya volviendo a la serie, la docilidad con que se aceptó esto, y es que todos decimos pues que es por razones de salud pública. Pero hombre, de nuevo, pues, o sea, o sea, ¿dónde está la base científica de estas medidas? ¿Dónde están las bases médicas? La misma comunidad médica, cuando ha denunciado estas cosas, ya ven las represiones que tuvo, por ejemplo, en China y, bueno, en el mismo Venezuela. En Rusia fue un caso interesantísimo también, porque en Rusia se difundió todo esto, fue por un grupo de independientes, una doctora que los lideraba, y solamente algunos de ustedes conocen mejor el caso, fue la que le plantó cara al régimen de Putin a denunciar los casos, y fue gracias a eso que se supo el alcance de la enfermedad. Y ella resistió, los amenazaron, estuvieron a punto de, creo que llegaron a tenerlos detenidos, y siguen, ¿no? Entonces, ese tipo de defensa de la libertad es la que sorprende. O sea, hombre, anda tumbando todo el mundo estatuas y se puso, bueno, todo el mundo no, pero se puso esta moda ahora, el revisionismo histórico sobre el racismo y todo eso. Está bien que haya desagrado con el racismo, pero nadie está teniendo esa virulencia por este problema de cómo nos están restringiendo las libertades. Y, hombre, ¿qué es lo que nos preocupa? Lo que viene. Lo que va a venir es preocupante, porque primero, y enlazando con la pregunta que hacía Magali, pues en Venezuela ya nos acostumbramos a esta tecnología de ayudas gubernamentales condicionadas, pues cajas CLAP, los bonos patria, toda esa historia. Pero hombre, eso se va a volver una tendencia mundial. O sea, vas a tener necesitas ayudas, las ayudas de desempleo, la gente que se quedó sin negocio. O sea, en el mundo ya han cerrado más de casi 2,5 millones de restaurantes. Acá ahora que estaban, por ejemplo, reactivando en Medellín los restaurantes, se calcula que hay 170.000 empleos que se perdieron. En este país acá, en Colombia, país vecino, más de 5 millones de empleos destruidos. En Estados Unidos, esto es un tema donde la gente va a necesitar ayuda del gobierno, es la única manera. Ojo, por un gobierno que fue el que generó todo este enredo, ¿no? Al generar esta parálisis, etcétera. Y luego preocupa lo que viene, ya no quiero machacar mucho con la idea, pero lo decía, pues las restricciones que van a venir, restricciones a los viajes, restricciones al comercio y la cuestión antimigratoria que va a empezar, ¿no? Y lamentablemente la vamos a sufrir mucho los que somos de Venezuela. O sea, enlazando con la pregunta de Magali, no es solo el problema interno en Venezuela. Uno de los grandes problemas que vamos a tener, y ahí sí enlazo con Magali, algo que va más allá de las cifras, es cómo se van a habilitar las transferencias externas hacia Venezuela. Es decir, Venezuela ha dependido, una estadística del año pasado decía que la cuarta parte de la población dependía de las ayudas internacionales, y eso ha sido parte de lo que ha sostenido esta dolarización tan peculiar de Venezuela, ¿no? Hombre, esas ayudas se van a ver comprometidas. O sea, si bien yo decía que están regresando 100.000 desde Colombia de 1.800.000, la cosa no tanto por ahí el daño económico, va a venir un daño económico por remesas, que eso ya es mundial. O sea, las remesas se han debilitado porque todos los que están en otros países, muchos, los venezolanos acá, por ejemplo, ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas de Refugiados, están colaborando, porque la estadística que dan es que entre el 50 y el 80% de los venezolanos que están en Colombia están en economía informal, y así en todos lados están los venezolanos como emigrantes. Entonces eso nos va a afectar mucho, no tanto en términos de si ves crecimiento económico, pues quedar igualito, lo que va a afectar es en calidad de vida de las familias que están en Venezuela y que necesitan esas ayudas internacionales. Entonces, todo eso está conectado y, hombre, es un daño económico enorme, un daño a la iniciativa individual, al trabajo que todos hemos aceptado. O sea, casi no ha habido protestas por este tema. Es como que hemos aceptado, o si las hay, no han tenido muchas reseñas. Si han tenido reseñas, las estatuas que andan tumbando por todos lados, que es sorprendente que el mundo se parece ahora cada vez más a Venezuela. Pues ahora en Venezuela fue hace
años una novedad que tumbaron la estatua de Colón en la Plaza de Venezuela, y ahora resulta que andan tumbando la estatua de Colón en Estados Unidos también. Pero el mundo se parece cada vez más a América Latina, ¿no? Entonces, preocupa mucho esto. Entonces, si paso a la siguiente lámina, para no seguir girando en eso, hombre, aquí tengo un mensaje también de acción positivo, ¿no? O sea, estos obstáculos en el camino son oportunidades, y eso no es retórica, pues, de simple autoayuda, sino que es verdad. O sea, la oportunidad que estamos teniendo de defender la libertad es única, porque no hemos pasado por una crisis así. Es decir, después que, aquí hay gente muy joven y quizás ni lo vivió, pero cuando cayó el régimen, el régimen soviético, o sea, cuando se derribó el muro de Berlín, o sea, parecía que todo, era la tesis de Francis Fukuyama, pues el final de la historia, todo el mundo va a abrazar la economía de libre mercado, todo el mundo va a abrazar la democracia como sistema. O sea, parece ser que se cayó pues el totalitarismo soviético. El mundo entró en una etapa nueva. No es verdad, no ha funcionado así. Incluso el apoyo a la democracia, el apoyo a la economía de mercado puede estar ahora en sus mínimos, ¿no? Y mucha gente todavía sigue culpando a la economía de mercado y a la democracia del mal del mundo. Y eso es muy triste, porque claro, en la economía donde hay mercado, donde hay democracia, el golpe que ha dado este coronavirus ha sido fuerte, porque tú no has podido en estas economías hacer toda la caja de herramientas que tienen las economías autoritarias, no las tienes allí, que ocultar las estadísticas, imponer medidas a tu gusto y dar las ayudas a tu capricho, ¿no? Entonces, ese tipo de problema genera una desesperanza, pero el mensaje que podemos dar es que, al contrario, hay soluciones para defender esa libertad. La primera son los periodistas, vamos a dedicarle un ratito al final a las oportunidades que yo propongo para los periodistas, y puede ser una conversación. Ahora bien, ¿dónde hay unas oportunidades muy interesantes? Pues, por ejemplo, hombre, en la capacidad que tenemos los ciudadanos de ayudarnos a revertir las consecuencias económicas de esta crisis. Es decir, muchos temas de todo lo que era la caridad, la ayuda entre personas, eran temas privados. Por ejemplo, el otro día estaba viendo alguna biografía de algún músico de jazz, y la gran recesión, o sea, que para muchos, en economía lo manejamos mucho, pero cuando vemos historia económica, algunos periodistas quizás, pues, no sé si se las mencionan en los temas de economía, pero en 1929 se produce el famoso crack de la bolsa en Estados Unidos, que es apenas un hito, una fecha. Lo que en realidad hubo fue una recesión tremenda en Estados Unidos, en el mundo desarrollado. Durante esa época hubo realmente situación de mucha penuria económica, y mucha gente, pues, octogenaria, nonagenaria en Estados Unidos lo recuerda. Pero en esa biografía, ese músico, ellas cuentan, por ejemplo, que se reunían la gente, los vecinos, etcétera, cuando alguna persona no tenía plata para pagar el alquiler o arriendo, como lo llaman, y tenían riesgo de que lo sacaran de la casa, en inglés lo llaman eviction, ¿no? Que te saquen por no pagar, pues se reunían entre todos, hacían una fiesta y recaudaban fondos y era, hombre, cuando hacían una fiesta no es que hacían una gran rumba, sino que preparaban comida entre todos, era una ayuda para la familia que iban a sacar de su casa por no pagar el alquiler. Pues ese tipo de soluciones, de ayudas, pero nos hemos acostumbrado a que la solidaridad parecería ser un tema y solidaridad privada es importante, y no es solamente asistencialista, ¿no? Sino que puede generar soluciones de crear empleo, de crear asociación. Entonces, digamos que una de las cosas que tenemos que apelar a lo que llamamos las organizaciones intermedias. Es decir, no todo tiene que ser organizaciones gubernamentales y oficiales, sino organizaciones espontáneas. Por ejemplo, gremios profesionales, toda la parte de asociaciones de vecinos, la familia es la primera, ¿no? Pero digamos que las asociaciones de vecinos, gremios profesionales, iglesias, que son sumamente importantes en todos estos temas, partidos políticos, ¿por qué no? Organizaciones políticas, todo lo que permita que la gente se organice y logre cooperar y salir de consecuencias tremendas de esta recesión que surgió por el manejo de la enfermedad, es importante. Y la gran limitación es que, claro, que hay restricciones para reunirse. Pero, hombre, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos por Zoom.
y estamos conectados de varios lados, ¿no? Desde varias geografías. Entonces no es inviable, la tecnología lo hace viable todavía cooperar. Y habrá necesidad, es inevitable que habrá más espacios para encuentro. En eso enlazamos también con un tema que estamos tratando en CEDICE, que se llama el principio de subsidiariedad, que es incluso un tema que lo defiende mucho desde hace casi 100 años la Iglesia Católica. ¿Qué significa la subsidiariedad? Significa que para atender las necesidades de la gente, debes buscar de recurrir a las organizaciones que le son más cercanas, a las instancias que le son más cercanas. Por ejemplo, si yo sé que en una comunidad la forma más ágil de llevar, por ejemplo, comida a la gente es que la misma vecinos se organicen y organicen para comprar mercados, ayudarse, debería preferir esa ayuda a que me manden la caja CLAP desde el gobierno central. Es decir, lo que ayuda, lo que es más eficiente para socorrer a una persona y acercarla para su bienestar social es la instancia que le es más cercana. Entonces, eso siempre fue un argumento para el federalismo, ¿no? Para los gobiernos federales, para descentralizar. Ahora, también vale para las organizaciones comunitarias, para las iniciativas privadas, tratar de llegar a la gente, o sea, poner el énfasis en el individuo, en la persona, y buscar de ayudar, de socorrer desde la instancia más cercana. Entonces, yo diría que estas organizaciones son una de las salidas más importantes, las fundaciones privadas, la empresa privada puede socorrer, o sea, puede ayudar. Hombre, la forma más ágil de ayudar es generar empleo, ver cómo se reactiva, cómo logra crear. Y hay grupos que están creciendo, han surgido oportunidades de empleo, no todos son cosas malas, ¿no? Y todo lo que esté apoyado en tecnología, todo lo que esté tomando oportunidad por ese lado, por cuidado de la salud, va a tener un repunte importante, ¿no? Entonces, bueno, dar ese mensaje de aliento de que no todo es entregar la libertad, sino que la solución al problema va a venir también de la capacidad que tengamos de reaccionar, de asociarnos. Hay en esto, pues, esto de la famosa reinventarse, que han colocado mucho, es una perspectiva de esperanza que surge para la libertad. Otro campo, y avanzo a la lámina siguiente, donde y apenas lo dejo como abreboca, porque es un tema para trabajarlo mucho, y allí coloco la imagen, pues, estoy hablando del sector salud, de las soluciones para el sector salud, la imagen de una publicación reciente se dice muy buena sobre el tema. Una de las grandes carencias que hemos visto es el problema del sector salud. O sea, el sector salud es uno de los que está más golpeado de los que, primero, los propios médicos ni siquiera tenían y en la mayor parte de países implementos de seguridad para conseguir atender al público, de los contagiados, de la proporción de los casos, de la participación del personal del sector salud en los contagios ha llegado hasta el 20% de los contagiados, por ejemplo, en España. O sea, 2 de cada 10 eran del sector salud, los contagiados, algo terrible. Entonces, enlazando con la situación en Venezuela, pues miren, yo un momentito doy un salto a la lámina siguiente, la que hice buscando, fíjense, en la lámina siguiente vemos un indicador que yo se los anticipaba antes, que es la cantidad de camas por millar de personas, ¿no? O sea, la cantidad de camas por millar de personas, espero que estemos todos en la misma lámina. La media mundial son 3 camas de hospital por 1.000 personas, como la media global. Cuando vimos las láminas antes, vimos que en algunos países tienen unos números altísimos, ¿no? En países como Francia eran 8, creo que en Japón eran como 13, y Alemania también tiene un número altísimo. La media en América Latina es apenas 2, o sea, 2 por 1.000. Y fíjense que ahí están rankeados por cantidad de camas, y Venezuela es el cuarto peor, lo ponemos hacia la izquierda. Venezuela, la pobre, está con naciones secularmente pobres, ¿no? Guatemala, Haití, Honduras. O sea, no llegamos ni a una cama por 1.000, ¿no? Entonces eso enlaza pues con la pregunta que hacía Magali, también una de las consecuencias. O sea, está el deterioro del sector salud, que realmente la capacidad de monitorear los casos y de atenderlos es muy baja. Eh, es preocupante. Entonces, si volvemos atrás, una de las preguntas es, ¿por qué los sectores de salud están tan mal? Hay otros indicadores que coloca, por ejemplo, la CEPAL, y yo les compartía en una lámina. Uno de los problemas, incluso de la propia CEPAL, es que creen que la solución es más gasto público, ¿no? O sea, que gastes más en salud. Entonces, critican, por ejemplo, que el gasto en salud es 2% del PIB, el gasto público, y lo ideal sería colocarlo en niveles del 6. Ya ahí podemos debatir por qué el 6 y cómo lo llegas. Pero bueno, el tema es que la verdad, el nivel de gasto público es comparativamente bajo en estos países. Y está lleno de corrupción también, porque
es uno de los grandes problemas. O sea, ¿por qué está tan dañado el sector salud y por qué falla tanto? Y posiblemente una de las explicaciones sea pues el exceso de intervención del mismo gobierno proveyendo el servicio. Eh, que hay corrupción es tan flagrante que, por ejemplo, acá en Colombia, donde yo estoy conectado, han tenido que destituir a gobernadores y alcaldes, pues se están robando la plata de las ayudas. O sea, eso sí ya es cleptomanía dura, ¿no? O sea, de la plata que están dando para socorrer a las poblaciones afectadas con el coronavirus, se la están robando. Entonces, si se roban eso y lo hacen tan descaradamente en un momento así, imagínense cómo se habrán robado secularmente por décadas los presupuestos de los hospitales. Entonces, ¿por qué está tan mal el sector salud en estos países, especialmente los países con menos libertad económica? Es una pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué se ha dañado tanto? ¿Por qué está sufriendo tanto el propio sector salud en Venezuela? Hombre, gran parte de los problemas que tenemos es las personas, los particulares son los que están teniendo que lidiar con toda esta enfermedad sin una red de protección, sin poder comprar una protección de una medicina prepagada, sin tener acceso a soluciones de salud que les habrían mitigado mucho la incidencia de esta crisis. Ahí les coloco en la lámina también otras cifras de América Latina, ¿no? O sea, la gente que tiene seguro de salud en América Latina no llega a 6 de cada 10 y entre los más pobres no llega a 3 de cada 10 y el seguro social es insuficiente. O sea, ¿por qué no hemos podido tener la capacidad en Venezuela es flagrante? O sea, las personas mayores de 60 años no tienen acceso a seguro. O sea, con las regulaciones y cambios que hubo en la industria aseguradora, se quedaron sin seguro de salud la mayoría. Entonces, son unas cuestiones de verdad brutales. Entonces, ahí en salud hay mucho por hacer. O sea, uno de los sectores que más quedó claro la incapacidad de verlo solamente como respuestas del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en esta publicación del doctor Villasmil que sacó, se dice, pues hay propuestas y las han colocado, por ejemplo, de darle a la gente su financiación directa para que adquieran salud donde deseen, ¿no? O sea, el tener pues su propio acceso a su voucher, a su cupón para poder comprar los servicios de salud donde deseen, ¿no? O sea, no tengo por qué el gobierno mismo darme la provisión del servicio, sino que me das a mí el dinero y yo elijo el proveedor que más me guste en salud. Son apenas ejemplos, ¿no? Pero uno de los problemas es que es un sector que está demasiado intervenido, demasiado tomado por intereses gubernamentales, gremiales, hombre, se ha quedado corto para dar respuesta. Es más, en el año 1980 había una advertencia de dos importantes pensadores liberales, el matrimonio de Rose y Milton Friedman, que se dice, entre ellos estuvieron activos, hubo foros en que coincidieron con CEDICE, una pareja que fueron de los más importantes difusores de libertad económica. Ellos sacaron una serie de televisión que se llamaba Libertad de Elegir y publicaron un libro y ellos analizaban la historia de los sindicatos y cómo los sindicatos hacen daño. Entonces, uno de los casos que vieron fue el del sector salud, lo denunciaban. Bueno, yo quería ir avanzando ya hacia el cierre, pero antes de una pausita, quería hablar de los periodistas y cómo manejarlo y si quieren pues cierro esa idea de redondeo y ya nos dedicamos a las preguntas. Gracias de nuevo por escucharme. Bueno, ¿qué hacen los comunicadores sociales, no? Porque todos hemos hablado de economistas, de médicos. Yo sigo diciendo que son la profesión segunda de más riesgo ahorita, ¿no? La primera es el personal médico, enfermería y personal administrativo de hospitales. Pero los comunicadores sociales están expuestos muchísimo ahorita, porque son los que están contando todas las atrocidades de esto y están contando también los malos manejos que se han hecho con esto, ¿no? Entonces sigue siendo la profesión de más riesgo y vamos, todas las denuncias que se han hecho por organizaciones internacionales de persecución a periodistas, de maltrato, ¿no? La violencia sigue, ¿no? Campeando en medio de esta crisis. Recuerda un poco el mensaje. Lo primero, pues que seguir con los periodistas y les felicito por, por estar en esta profesión y por amar la comunicación social. Yo creo que hoy en día, pues, está todo en revisión en cuanto a la estructura de los medios de comunicación. Hemos visto que muchos medios de comunicación tradicionales, como el Washington Post, etcétera, han sido rescatados por el LA Times, han sido rescatados por millonarios casi filantrópicos, ¿no? El Washington Post, por ejemplo, por Jeff Bezos de Amazon, ¿no? Pero los grandes medios de comunicación
digamos, que están en entredicho, y hay muchos medios de comunicación independientes. Me lo confirmó cuando vi la lista de los participantes en el evento, ¿no? Vi una cantidad de medios independientes impresionante, vi muchos periodistas freelance, vi muchos medios, ahí aplica lo de subsidiariedad, ¿no? Vi, por ejemplo, medios de comunicación del estado Yaracuy, vi medios de comunicación que estaban en Anzoátegui, en el estado Bolívar, o fuera de Venezuela, pero reportando. Entonces, se ha atomizado, se ha, digamos, la comunicación social se ha convertido cada vez en algo más autónomo o más independiente. Hay muchos medios de comunicación, por ejemplo, The Guardian, ¿no? Que dicen, preservemos el periodismo independiente, DONE, ¿no? O sea, entonces, eso alienta porque eso ayuda a mantener la independencia y ayuda a que haya pues cada vez más provisión de información por parte de los periodistas. Y yo creo que con todo este tema de la pandemia se refuerza el consumo de información, porque tienes una población cautiva encerrada en la casa y no solamente busca entretenimiento, quiere información, entonces es una oportunidad única. Yo veo una oportunidad muy obvia en periodismo científico, ojalá que se reactive. Ahí les ponía la imagen de Aristides Bastidas, también de un periodista venezolano pues muy destacado, que él tiene su columna por muchos años, La Ciencia Amena, y hombre, el periodismo científico es uno de los que más creo yo que necesita reactivarse, porque por ejemplo con la pandemia, pues la mayoría ni entiende ya la información, por ejemplo, de temas de salud es muy complicada para la mayoría de nosotros entender, los que no somos médicos. Entonces, los periodistas que difundan esto, que lo comuniquen apropiadamente, que ayuden a entender todos estos temas de salud, tienen muchas oportunidades. Y es un periodismo científico pues, que puede ser incluso más amplio, ¿no? Luego, también toda la capacidad de los periodistas para ayudar a las personas en esta reinvención que significa el coronavirus es importante. Yo les ponía alguna lámina que una crisis es valiosa si cambia la actitud de las personas y de la sociedad. O sea, si las cosas después son distintas, ¿no? Pues ahora puede que sea distinto, porque una de las cosas que quedó clara con esta crisis es que la valoración, las preferencias que dan las personas a temas como consumo quizás caigan, quizás le den más importancia a temas de iniciativa individual, pues ya mismo ni siquiera el trabajo lo tienes ya garantizado, ¿no? Esta crisis lo probó, cómo es de volátil cosas que damos por sentadas, ¿no? Que se dan por seguras, trabajo, consumo, salir. Entonces los periodistas tienen muchas oportunidades en todo lo que sea ayudar a la gente a recuperarse de esta crisis económica, o sea, montar empresas, cómo manejar sus finanzas personales, cómo también socorrerse, conectar a las organizaciones que van a ayudar. Y también pues el manejo, uno de los temas de todo esto de salud mental, ¿no? O sea, yo creo que después de esta crisis pues hay mucho riesgo de que haya violencia, la mayoría de las personas, todos los sentimientos más paranoides se han despertado con esto, porque todo el mundo piensa que lo van a contagiar. A mí mismo me impresiona cuando uno va a un centro comercial o a comprar algo, que hombre, es que es tal el control que en un momento te estornó alguien al lado y ya te pone como no sé, como que te fuera a contagiar la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, ayudar a difundir la información, a bajar la cultura de miedo, de violencia, será algo que ayude mucho y los periodistas tienen un papel importante en conseguir eso en toda esa resiliencia. Y luego, bueno, ¿no? Un mensaje, yo también esperanzado, yo creo que va a haber mucha comunicación social, no de las grandes cosas, de los grandes acontecimientos, sino también de lo pequeño, de lo cercano. Comunicar mucho lo que se está haciendo a nivel de comunidad, a nivel de barrio, a nivel de ciudad. O sea, en lo pequeño, comunicar los avances que se están haciendo, comunicar las innovaciones, aproximar a la gente, unirla, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, la comunicación social ayuda a defender la libertad y la democracia, es la base, ¿no? Y por eso en las sociedades que más autoritarismo hay, que menos libertad hay, quienes más sufren son los periodistas. Yo concluiría diciendo que los periodistas son los que más han sufrido con la pandemia de autoritarismo y son también el grupo que merece más elogio y más protección y tiene más que ganar con la defensa de la libertad. Entonces mi mensaje pues de admiración, de reconocimiento, una profesión que tiene muchos riesgos y que ojalá pues siga dando la batalla por la libertad. Y con eso pues concluyo y quedo atento, gracias por escucharme y quedo atento a cualquier comentario para mejorar lo que se ha dicho. Muchísimas gracias, Orlando. Excelente, excelente la presentación. No, Quiero muchas gracias a invitar ustedes. para la charla de mañana, porque ya se nos acaba el tiempo. La charla de mañana va a ser con el profesor Hugo Bravo,
Y va a profundizar en dos temas que tú colocaste allí, la parte de los desafíos empresariales y éticos en la pospandemia, y él nos va a hablar un poco de ese principio, los retos de las empresas y el principio de subsidiariedad para promover soluciones eficientes. Entonces yo creo que esa va a ser una charla bien interesante y esperamos a todos los participantes el día de mañana. No sé, Rocío, ¿querías comentar algo de cierre? Sí, no, muchísimas gracias a todos los que están participando y al profesor Carlos Gueder, excelente su exposición, y le vamos a pasar a todos la presentación de Orlando, que de verdad tiene una data increíble, por ese reconocimiento que le hiciste a los periodistas que de verdad están labrando una batalla bastante importante en esta era de la desinformación, de la posverdad y del fake news y todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, nos vemos No, mañana. gracias a Diana, ustedes, gracias, gracias Alicia. a todos por la participación y bueno, nada, a mí me encantan los trabajos de periodísticos, así que adelante, mucho ánimo y todos estamos en deuda con ustedes por defender la libertad. Gracias a todos, Chao. gracias, hasta luego, muchas gracias.